Sean bienvenidos a un video más de ciencias. Este video va a tratar sobre la unidad 3, principios de electricidad. Comencemos. En esta unidad vamos a ver los siguientes temas: carga eléctrica, ley de Coulomb, trabajo y potencial eléctrico, energía potencial eléctrica, corriente eléctrica, resistividad y resistencia, conductividad y conductancia, ley de Ohm y la unidad de Joule. La carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión, entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia carga eléctricamente es fluida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generador de ellos. Un dato muy interesante es que los griegos fueron los primeros en estudiar la carga eléctrica hace más de 2600 años. Al observar que al frotar un trozo de ámbar al que llamaron electro, se atraían materiales ligeros. ¿Has escuchado que los polos opuestos se atraen y que los polos iguales se repelan? Bueno, este concepto se puede generalizar estableciendo que existen dos tipos de cargas eléctricas, positivas y negativas. Las cargas positivas son aquellas que contienen más protones que electrones, mientras que las negativas tienen más electrones que protones. Campo eléctrico es la región del espacio donde se ejercen acciones sobre una carga eléctrica que se encuentra en cualquier punto de dicha región. La intensidad, que es representada con la letra E del campo eléctrico en ese punto, está dada por la siguiente expresión: intensidad igual a fuerza sobre carga. Fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es representada con la letra F y es de atracción o repulsión de dos cargas puntuales en reposo. Es directamente proporcional al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y actúa en la dirección de la recta que las une. Y su fórmula es la siguiente, donde F es la fuerza eléctrica igual a K, que es una constante dieléctrica. El Q1 y el Q2 son los valores de las cargas eléctricas en coulombios, sobre R, que es la distancia entre las cargas en metros. Ley de Coulomb. Charles Augustin de Coulomb nació el 14 de junio de 1736 en Angoulême, Francia. Fue un físico reconocido principalmente por la formulación de la ley de Coulomb. Dicha ley establece que la fuerza entre dos cargas eléctricas es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. A continuación veremos un video que nos explicará mejor esta ley. Esta ley establece que la fuerza de atracción o repulsión es directamente proporcional al producto entre las cargas. Esto quiere decir que si el producto entre las cargas aumenta n veces, entonces la fuerza de atracción o repulsión también aumentará n veces. Por ejemplo, si el producto entre las cargas aumenta 2 veces, entonces la fuerza de atracción también aumentará al doble. Mientras que si el producto entre las cargas disminuye n veces, entonces la fuerza de atracción o repulsión también va a disminuir n veces. En este caso, si el producto entre las cargas disminuye a la quinta parte, entonces la fuerza de atracción o repulsión también va a disminuir a la quinta parte. La ley de Coulomb también establece que la fuerza de atracción o repulsión será inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que se encuentran separadas las dos cargas. Esto quiere decir que si la distancia aumenta n veces, entonces la fuerza de atracción o repulsión va a disminuir n cuadrada veces. Por ejemplo, si la distancia aumenta al doble, entonces la fuerza de atracción o repulsión va a disminuir 2 al cuadrado veces, es decir, 4 veces. Mientras que si la distancia disminuye n veces, entonces la fuerza de atracción o repulsión aumentaría n cuadrada veces, lo que quiere decir que si la distancia disminuye a la quinta parte, entonces la fuerza de atracción o repulsión aumentaría n cuadrada veces. En este caso, 5 al cuadrado es igual a 25 veces. Trabajo y potencial eléctrico. El potencial eléctrico, o también trabajo eléctrico en un punto, es el trabajo a realizar por unidad de carga.
para mover dicha carga dentro de un campo electrostático desde el punto de referencia hasta el punto considerado, ignorando el componente irrotacional del campo eléctrico. Energía potencial eléctrica. La energía potencial electrostática o energía potencial eléctrica es un tipo de energía potencial que resulta de la fuerza de Coulomb y está asociada a la configuración particular de un conjunto de cargas puntuales en un sistema definido. No se debe confundir con el potencial eléctrico. La corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. También se puede definir como un flujo de partículas cargadas, como electrones o iones que se mueven a través de un conductor eléctrico o un espacio. Los electrones de la superficie del ser humano están en reposo, pero cuando la piel se frota con aire o en la ropa se puede cargar o electrizar de forma positiva si pierde electrones y de forma negativa si gana electrones. Suponiendo que la carga eléctrica se mueve a través de un alambre y esta carga, que es representada con la letra Q, se mueve a través de una sección transversal dada al alambre en un tiempo que es representada con la letra T, se define que la corriente a través del alambre es intensidad de corriente igual a carga sobre tiempo. La resistividad y resistencia. Por lo general existe una gran confusión con el concepto de resistencia eléctrica y resistividad eléctrica, pero es muy importante aclarar que estos conceptos son distintos, ya que uno es una propiedad intensiva y la otra es extensiva. Es decir, la resistividad de un material será siempre la misma, sin importar la cantidad que tengamos. Sin embargo, la resistencia sí depende de la cantidad y dimensiones de un conductor. Cuando elevamos la temperatura de un material, los átomos ganan energía interna, o sea, energía cinética, lo que produce una mayor probabilidad de choques entre ellas. Este fenómeno se traduce en el macromundo como un aumento en la resistividad. Es importante mencionar que la resistividad es el recíproco de la conductividad. La resistividad, también conocida como la resistencia específica de un material, se mide en ohmios por metros. El ohmio es representado por una letra griega que se parece a una herradura. Conductores. Todos los conductores eléctricos se oponen al paso de la corriente eléctrica en una mayor o menor medida. Esto es debido a que los portadores de carga, electrones o iones, se encuentran con ciertas dificultades para desplazarse dentro del material del que forman parte. Esta oposición se denomina resistencia eléctrica de un conductor. Y la resistencia eléctrica de un conductor depende del material que está compuesto, la temperatura que genera variaciones en la resistencia, la longitud, que es la resistencia que aumenta proporcionalmente a la longitud del conductor, su sección, que es la resistencia que disminuye proporcionalmente a la sección transversal de un conductor. La resistencia fue descubierto por el físico alemán Georg Simon Ohm, que nació en 1789 y murió en 1854, quien postuló la famosísima ley de Ohm. Conductividad y conductancia. La conductancia es la facilidad que presenta un conductor al paso de la corriente eléctrica, o sea, la inversa a la resistencia eléctrica. Su símbolo es la letra G y su unidad es el símil. La conductividad o conductividad eléctrica es la propiedad de todo elemento que tiene la facultad de conducir electricidad. Esta propiedad física se basa en la capacidad de los elementos de conducir corriente eléctrica a través de ellos mismos. En nuestro alrededor existen materiales que son conductores de electricidad y estos, de acuerdo a su propiedad, pueden definirse en conductores metálicos, conductores eléctricos y conductores gaseosos. ¿Qué son los conductores metálicos? La mayoría de metales son conductores eléctricos y uno por excelencia es la plata.
Ahora, ¿qué son los conductores eléctricos? Son aquellos que existen sustancias líquidas cuyos iones pueden cargarse positivamente y transportar electricidad. Un ejemplo de eso sería el agua de los manantiales. Y por último están los conductores gaseosos. Los gases ionizados han adquirido la capacidad de conducir electricidad. Y un ejemplo sería las tormentas eléctricas. Semiconductores y aislantes. El material que se puede comportar como conductores o aislantes de acuerdo a ciertas circunstancias los llamamos semiconductores. Y a los materiales que impiden el paso de la electricidad los llamamos aislantes. Y en los ejemplos de los semiconductores tenemos el diodo, el silicio y el boro. Y en los ejemplos de aislantes tenemos el plástico, el durapax y el vidrio. Ley de Ohm. Erlangen, actual Alemania, 1789. Múnich, 1854. Físico alemán Georg Ohm descubrió la ley de la electricidad que lleva su nombre, según la cual la intensidad de una corriente a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor e inversamente proporcional a la resistencia que dicho conductor opone al paso de la corriente. En 1849 se le confería la cátedra de física de Múnich, donde fue también asesor de la administración de telégrafos. En honor a su labor, la unidad de resistencia eléctrica del Sistema Internacional lleva su nombre como ohmio. A continuación veremos un video que nos va a explicar mejor sobre la ley de Ohm. Esta ley define la relación entre estas tres propiedades eléctricas: voltaje, corriente y resistencia. Ahora en términos científicos. La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Para entender la relación de estas propiedades debemos saber en qué consiste cada una de ellas. Voltaje. Se define como la diferencia entre el potencial eléctrico o la fuerza que hace que los electrones se muevan. Imaginen que la velocidad con la que avanza cada uno de esos carros es la fuerza que los lleva de un lado a otro. Entre más velocidad, en menor tiempo va a recorrer la distancia entre dos puntos. Así que cuando se habla de una batería de 9 voltios, se refiere a la diferencia entre los terminales positivo y negativo de la batería. Otro dato importante para tener en cuenta es que el voltaje se mide en voltios. Tiene sentido, ¿no? Se refiere a la cantidad de electrones que fluyen de un punto a otro a través de un material que los conduce. En el caso de la autopista, imaginen que todos los carros que corren por ella son electrones. La corriente sería todos los carros y el material que los conduce, la autopista. La corriente se mide en amperios. Como última propiedad está la resistencia. Esta propiedad mide la cantidad de oposición que ejerce un objeto al paso de la corriente. Es como si hubiera un trancón o algún obstáculo que obliga a detener a los otros carros. La resistencia se mide en ohmios. Como lo dije desde un principio, la ley de Ohm define la relación entre estas tres propiedades. Y para entenderlo mejor, podemos hacer uso de una pirámide que nos ayude a descubrir la forma como calcularlas. Para encontrar el voltaje se multiplica corriente por resistencia. Para encontrar la corriente se divide el voltaje por la resistencia. Y para encontrar la resistencia se divide el voltaje por la corriente.
Esta técnica la conocen en el medio de la electrónica como la técnica del dedo. Cuando se tiene alguno de estos valores, se pueden organizar los otros para saber el que falta. Unidad de Joule. El julio o Joule es la unidad derivada del sistema internacional utilizada para medir energía, trabajo y calor. Como unidad de trabajo, el Joule se define como la cantidad de trabajo realizado por una fuerza constante de 1 newton en metros de longitud en la misma dirección de la fuerza. Este efecto se recoge en la fórmula. Q, que es la energía o calor desprendido, también representado por la letra E y en medida en joules o calorías, igual a P, que es la potencia consumida medida en voltios, por T, que es el tiempo transcurrido medido en segundos. Gracias por su atención. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro maravilloso canal de YouTube.